Hola a todos, todas y todos. Me voy a permitir presentarles en la sesión de hoy el tema titulado Clasificación de los sistemas agroforestales en México y en el mundo, algunos conceptos básicos. Como contenido de esta presentación, que he dividido en 6 capítulos, voy a hablar en primera instancia de una parte introductoria que se va a centrar en la crisis de la agricultura industrial y sus consecuencias actuales. En el capítulo 2 hablaré ya propiamente de la agroforestería, la definición de la misma y la clasificación de los sistemas agroforestales. En el capítulo 3 continuaré con otros conceptos básicos relacionados con agroforestería. En el capítulo 4 hablaré de los bienes y servicios ecosistémicos que ofrecen los sistemas agroforestales, centrados en el desarrollo sostenible. En el capítulo 5 les hablaré de algunas consideraciones finales para la reflexión, y en el 6 les mostraré la literatura consultada para esta presentación. Bien, entonces a manera introductoria voy a hablar un poco de la crisis de la agricultura industrial bajo una perspectiva general. Quiero enfatizar en estos datos duros que les iré mostrando para dimensionar las consecuencias del modelo imperante de la agricultura moderna y por qué la razón de cambiar de paradigma. Empecemos con este que nos dice que 1% de la población mundial controla el 80% de la riqueza. Bueno, de ahí parte la primera gran injusticia, ¿no?, a nivel mundial, generada no solo por la agricultura industrial, sino en general por el capitalismo. Otro más, que 17 países usan el 50% de la energía del planeta. O sea, solamente 17 países usan la mitad de toda la energía que genera el planeta, y la otra mitad pues es para el resto de los países, ¿no? Otra gran injusticia derivada también del capitalismo. Y ya centrándonos en la agricultura, tenemos que justamente una agricultura en Estados Unidos produce 20 veces más CO2 que un campesino en Asia, y sin embargo, el mismo agricultor gana en un día lo que percibe un campesino de África en todo un año. Entonces es una doble injusticia, ¿no? Contaminan más y ganan mucho más. El 90% de la tierra cultivable del mundo está con monocultivos. Entonces, esto nos hace pensar si realmente está funcionando este modelo, ¿no? Tenemos también que el mundo depende de solamente 12 tipos de granos y 23 especies de vegetales, cuando existen registradas aproximadamente 292.582 especies de plantas en el planeta. Entonces, esto puede enfatizar la necesidad de aprovechar ese enorme potencial de otras tantas especies vegetales que ni siquiera se sabe cuáles pueden ser sus beneficios, y no centrarnos por lo que nos manda el mercado en unas cuantas, ¿no? Tenemos otra dato importante, que la agricultura industrial es la actividad humana que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, esto, para que se dimensione más, equivale a más que todos los vehículos automotores del planeta juntos. Otro dato también muy relevante: para producir solo el 30% de los alimentos que consumimos se usa el 70-80% de la tierra arable, además del 80% de los combustibles fósiles usados en la agricultura. Entonces se darán cuenta que algo está mal, ¿no? Algo estamos haciendo mal. Otra más, muy fuerte también, que la agricultura usa el 70% del agua potable disponible. Y aquí vemos algunos datos, ¿no?, que nos hacen ver que no toda la comida que llega a nuestras mesas es propiamente ecológica o sostenible, ¿no? Por ejemplo, se requieren de 13.000 a 15.000 litros de agua para producir solamente 1 kilo de carne de res, ¿no? 1.500 litros para 1 kilogramo de cereales o tubérculos como la papa, y solamente 1.000 litros para producir 1 kilo de fruta. Con lo cual, vemos que efectivamente otras formas de hacer agricultura deben de emerger y dejar atrás los modelos que no están siendo sostenibles. Es por ello que esta cita, la cual les estoy presentando algunos fragmentos, se remata diciendo que debemos buscar sistemas que tengan alta productividad, eficiencia y biodiversidad, con altas tasas de reciclaje, bajo uso de insumos externos, que sean resilientes y eficientes en el uso local de los recursos, además de tener un alto nivel
de sinergia e integración. Y los autores de esta cita rematan diciendo que este es el camino para bloquear al imperio alimentario de las grandes transnacionales. Bueno, ya iniciando el capítulo 2, vamos a ver algunas definiciones y la clasificación de los sistemas agroforestales. Esta es una de tantas definiciones que existen hoy en día, y es la que propone Montagnini y colaboradores, en el sentido de que los sistemas agroforestales son formas de uso y manejo de los recursos naturales en los cuales especies leñosas como árboles, arbustos y otras más son utilizados en asociación deliberada con cultivos agrícolas o con animales en el mismo terreno de forma simultánea o en una frecuencia. También que los sistemas agroforestales son ejemplos específicos de las 20 prácticas agroforestales reconocidas oficialmente a nivel mundial. Lo que puede hacer diferente a un sistema agroforestal de otro dentro de la misma práctica agroforestal es sencillamente la elección de las especies presentes, el arreglo espacial y el diseño general del sistema. Tenemos también que los sistemas agroforestales son una forma de cultivo múltiple que satisface 3 condiciones básicas. Debe existir al menos 2 especies que interactúan biológicamente. Al menos una de esas especies es una leñosa perenne, y al menos una de las 3 especies debe ser marcada en los pasos para el grano. A manera de, como una cápsula histórica de los sistemas agroforestales, vale la pena resaltar que la agroforestería no es un concepto nuevo, sino un término nuevo empleado para designar un conjunto de prácticas y sistemas de uso tradicionales en las regiones tropicales y subtropicales. El aumento de la presión en el uso de la tierra llevó a que la ciencia se volcase a estudiar estos sistemas inicialmente desarrollados para minimizar riesgos y volverlos así más productivos o recuperar tierras degradadas. Y también se dio por el avance de la agricultura y ganadería sobre terrenos forestales, lo cual requería desarrollar propuestas de manejo racional de los recursos. Según Nair, la clasificación de los sistemas agroforestales puede obedecer a varios criterios, es decir, podemos tener varias clasificaciones. Una es aquella basada en la composición estructural y la disposición de los diferentes componentes del sistema. Otra más es la secuencia temporal de introducción de diferentes componentes en el sistema. Otro criterio de clasificación puede ser la función de las plantas perennes leñosas en el sistema. Otro más puede ser el nivel de entrada en términos de la gestión del sistema o la escala de gestión para fines comerciales. Y otro más las condiciones ambientales y la idoneidad ecológica del sistema. Bueno, pues tenemos que, por ejemplo, basados en la estructura, tenemos una de las clasificaciones más conocidas, la que los divide en 5 categorías, que son sistemas agrisilvícolas, sistemas silvopastoriles, sistemas agrosilvopastoriles, sistemas entomoforestales y sistemas acuaforestales, ¿no? Dentro de los entomoforestales incluso podemos dividir entre los de lo que tiene que ver con sericultura o producción de gusano de seda y lo que tiene que ver con apicultura, ¿no? Y aquí tenemos algunas imágenes como ejemplos de tipos de sistemas y de prácticas agroforestales. Por ejemplo, tenemos el sistema Taunya, que consiste en que hay un convenio establecido entre un productor forestal y un agrícola, ¿no? Entonces, el productor forestal invita al agrícola, al productor agrícola, o le permite que este último pueda sembrar sin necesidad de pagar renta, pueda sembrar en su terreno forestal, mientras los arbolitos, mientras que la plantación se inicia apenas con los quintales, pues todavía tiene mucho espacio disponible para ocuparse, y los 3 o 4 primeros años el productor agrícola puede aprovechar el terreno. Esto es un beneficio mutuo porque los sistemas forestales son beneficiados con la fertilización que realiza el productor agrícola. En el caso de los sistemas silvopastoriles, consiste, pues como su nombre lo indica, en árboles en potreros, ¿no? Generalmente árboles dispersos en los potreros, que además de dar sombra,
también aportan materia orgánica que les sirve a los pastos, ¿no? Todos, aquí hay un beneficio múltiple porque los animales encuentran sombra donde resguardarse cuando están los rayos del sol muy fuertes, o encuentran también alguna protección cuando el frío es intenso, ¿no? Pero también si se introducen árboles forrajeros, pues contribuyen a la dieta de los animales. Luego también tenemos los sistemas agroforestales con cultivos perennes, es decir, las plantaciones, ¿no?, bajo sombra, como es el caso del café, el caso del cacao o el caso del coco. Luego tenemos también los sistemas de barbechos mejorados, donde, a diferencia de muchos lugares donde durante el periodo de descanso el suelo se mantiene desnudo, en este tipo de barbecho lo que se hace es plantar con cultivos de cobertera o arbustos leguminosos para que en lo que está el terreno en descanso se vayan nutriendo. Tenemos después los sistemas o la práctica agroforestal de cortinas rompeviento, donde las barreras rompeviento contribuyen a proteger al cultivo, si es con fines agrícolas, de la came, de la puerta de los vientos, o también el terreno ganadero, que también crea un clima más agradable para los animales. Tenemos también los sistemas de cultivo en callejones, donde lo que se hace es plantar franjas de algún cereal, algún cultivo anual, entre líneas de árboles, o arbustos y comer. También tenemos la práctica de las cercas vivas, donde, como su nombre lo indica, tenemos árboles generalmente en los linderos que nos sirven para fijar la frontera entre una parcela y otra, entre un vecino y otro, pero al mismo tiempo pueden dar madera, o pueden dar forraje y otros beneficios, ¿no? Y también tenemos los huertos caseros como ejemplo de sistemas agrosilvopastoriles, donde podemos tener plantas medicinales, plantas de ornato, árboles frutales, hortalizas, pero también animales de porte bajo, ganado menor, pues, como borregos, como cerdos o aves de corral. Y bueno, también tenemos el sistema Quesungual, donde puede combinarse árboles con algunos pastos en condiciones donde normalmente muy rústicas, en terrenos marginados, ¿no?, donde la intención es rehabilitar propiamente el suelo. Pero tenemos también otro tipo de sistemas agroforestales que, como en este caso de la imagen que vemos del lado derecho, la intención es que sirvan como amortiguadores, ¿no?, es decir, agroforestería para zonas de amortiguamiento. Esto es muy común verlo en lugares donde se quiere separar un entorno natural de las áreas de producción agrícola, por ejemplo, ¿no? Y por eso es común encontrarlos en bosques de galería, ¿no? No son otra cosa más que bosques o fragmentos de bosque que han crecido en la ribera de los ríos y que sirven para proteger al río precisamente de los insumos agrícolas que se aplican a los terrenos aledaños agrícolas. Tenemos también la apicultura en sistemas agroforestales, de la cual ya hablamos, porque eso obviamente que es un beneficio por todos los lados que se quiera ver, ya que los árboles generalmente también sirven de hábitat para muchas flores que les sirven precisamente de alimento a las abejas, ¿no? Entonces es una muy buena sinergia la que hacen entre las abejas y los árboles con flores, ¿no? También se puede encontrar agroforestería con la inclusión de estanques, el cultivo de peces, donde los árboles incluso pueden servir de forraje como alimento complementario para los peces, ¿no? También tenemos algunos sistemas silvopastoriles donde, como en este caso, encontramos aves de corral comiendo entre los árboles, ¿no? O simplemente pues haciendo ejercicio, ya que, como sabemos, normalmente en las granjas están confinadas a un espacio muy pequeño, ¿no?
Entonces con esto se logra que ellas con su excremento fertilicen a estas plantaciones y ellas a su vez pues hacen ejercicio y la carne pues sale de mejor calidad. Bueno, ya hablamos también del cultivo en callejones. Bueno, asociados a los sistemas agroforestales también podemos encontrar cultivos múltiples, como sería el caso del huerto casero, que ya mencioné, donde se puede cultivar más de una especie en la misma unidad de tierra. Y también dentro de este concepto pues hay muchos modelos posibles como combinaciones se podrán imaginar. También se puede hacer agroforestería con cultivos intercalados, donde dos o más cultivos crecen simultáneamente en filas iguales, alternadas o pareadas en la misma área, como podemos ver en estas imágenes. Los sistemas agroforestales, bueno, ya los vimos, nada más podemos agregar que en este caso podemos tener de manera simultánea pastos, animales y árboles, o solamente árboles y pastos, donde el pasto queda como un banco de proteína que finalmente se corta y se lleva a donde está el ganado pastorado. Esta es la modalidad de los sistemas silvopastorales, también llamados sistemas agroforestales pecuarios. Bueno, y también se puede aplicar agroforestería sucesional biodiversa, ¿no? Por ejemplo, en aquellos lugares donde actualmente se hace agricultura migratoria, en lugar de simplemente aprovechar el terreno y dejarlo abandonado para que se recupere y después regresar a él, lo que se puede hacer es algo parecido al barbecho mejorado, ¿no? Es decir, cuando el terreno ya se aprovechó y ya dio lo que tenía que dar, antes de pasar a otro lugar para abrir espacio o hacer una deforestación o una tala para incorporar más parcelas agrícolas, en la parcela que se dejó se pueden plantar algunos árboles, forrajeros o arbustos, para que, o cultivos de cobertura también asociados a este tipo de arbustos y árboles de uso múltiple, para que al regresar al mismo lugar el productor ya encuentre rehabilitado Bueno, algunos de los objetivos de los sistemas agroforestales desde el punto de vista económico son aumentar la productividad, diversificar la producción y minimizar el riesgo. Desde el punto de vista ecológico son disminuir la erosión, mejorar el régimen del agua y fertilizar el suelo, con algunos ejemplos. Y desde la parte sociocultural se pueden combinar experiencias tradicionales con conocimientos modernos, ¿no? Y se pueden favorecer algunos otros elementos importantes que ya voy a mencionar más adelante, ¿no? Como vemos, cuando se combinan los beneficios económicos, ecológicos y socioculturales, pues tenemos esta combinación nos puede dar lo que conocemos como agroforestería, ¿no? Como una de las tantas opciones agroecológicas que existen. Dentro de los sistemas agroforestales tenemos que se combinan beneficios agrícolas con beneficios forestales, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista agrícola, pues tenemos que nos dan frutos, hortalizas, granos, animales y productos, ¿no? Desde el punto de vista forestal nos dan madera, plantas medicinales, aire filtrado, agua pura, tierra protegida, biodiversidad y desde luego productos no maderables, ¿no? Asociados a los frutos, a las plantaciones forestales, ¿no? Todos en conjunto es lo que nos da los beneficios de los sistemas agroforestales. En este mapa lo que quise fue resaltar la franja donde encontramos con mayor presencia los sistemas agroforestales, ¿no? Como pueden ver, casi va un poco más al norte del trópico de Cáncer y un poco más al sur de lo que sería el trópico de Capricornio. Esto no significa que no haya sistemas agroforestales de manera importante en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, incluso en Canadá o en Europa, ¿no? O en Asia, más al norte. Sin embargo, aquí tenemos, digamos, la franja de los sistemas agroforestales más relacionados con las zonas tropicales, porque estas serían de zonas templadas o incluso frías, ¿no? Bueno, pasando ya a lo que es el capítulo 3, vamos a tocar algunos otros conceptos básicos relacionados con la agroforestería.
Vamos a hablar un poco de lo que son los diseños agroforestales, los modelos agroforestales, la práctica agroforestal, el arreglo agroforestal, la técnica agroforestal y la tecnología agroforestal. Bueno, pues todos seguramente tenemos una idea de lo que es un diseño, que es una concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie, ¿no? Es lo que nos diría el diccionario. Sin embargo, si nos vamos ya propiamente a lo que es un diseño agroforestal, veríamos que se consideran factores como el establecimiento, aprovechamiento y comercialización de cultivos, árboles y o animales, así como el monitoreo y evaluación de los mecanismos necesarios. Y también se consideran 8 factores en el diseño agroforestal que vamos a ver, ¿no? Bueno, esto obviamente asociado con lo que sería de manera genérica un diseño, ¿no? Que es una actividad creativa que supone la existencia de algo nuevo. Los factores involucrados precisamente en el diseño agroforestal, según Ratan Lal, son la participación del agricultor, la tenencia de la tierra, el grado de intensificación, la selección de tecnología, la escala y tiempo de implementación, el requerimiento de insumos, los aspectos de mercado y desde luego el monitoreo y evaluación de los mismos. Bien, pasando a lo que sería un modelo, tenemos que es una representación en pequeño de alguna cosa. Es un esquema teórico y generalmente en forma matemática de un sistema o una realidad completa. Entonces, un modelo agroforestal, basándonos en esa definición, sería una representación que ayuda a comprender las relaciones entre suelo, plantas, árboles y otros componentes dentro de los sistemas agroforestales. Bueno, en forma genérica, hablando de los sistemas, podemos decir que es un conjunto de cosas que relacionadas entre sí, ordenadamente, contribuyen a un determinado objetivo, ¿no? Es lo que nos diría el diccionario. Entonces, tenemos insumos o recursos que metemos a un sistema donde hay un proceso de producción y lo que nos sale son los productos, ¿no? Es lo que llamamos sistema de producción. Entonces, un sistema agroforestal, según Nair, sería lo que consiste en tipos específicos de prácticas agroforestales que son extensamente utilizadas de tal manera que forman un sistema dominante de gestión de la tierra, ¿no? Y esto es descrito de acuerdo con la composición biológica y el arreglo, ¿no? Y Fassbender nos diría que es una serie de tecnologías de uso de la tierra en las que se combinan árboles con cultivos agrícolas y o pastos en función del tiempo y el espacio para incrementar y optimizar la producción en forma sostenible. Si hablamos de una práctica, pues tenemos que es el conjunto de conocimientos que sirven para actuar, lo cual nos refleja su aspecto de hacer algo en la acción. Una práctica agroforestal entonces sería una unidad específica de manejo de la tierra que consiste en arreglos de componentes en el espacio y tiempo. Desde luego que, como son 20 reconocidas a nivel mundial, dentro de cada una de estas grandes prácticas podemos encontrar infinidad de sistemas agroforestales como combinaciones de ambos. Estos son algunos ejemplos de prácticas agroforestales. Les ofrezco una disculpa porque aparecen aquí en inglés, pero podemos ver que tenemos varias, ¿no? Aquí están representadas la mayoría. Por ejemplo, los cultivos en callejones. Y bueno, para empezar, déjenme decirles que en este cuadro podrán ver, cuando ya después revisen esta presentación con más calma, la práctica agroforestal, el nombre de la misma, una breve descripción de los arreglos, el arreglo de los componentes en el mismo, el mayor grupo de componentes que lo integran, una adaptabilidad agroecológica, ¿no? Y el tipo de la misma, ¿no? Entonces podemos ver dentro de las prácticas agroforestales los cultivos en callejones, perdón, los barbechos mejorados, disculpen, los barbechos mejorados en el número 1, en el número 2 el sistema Townya, en el 3 los cultivos en callejones, ahora sí, en el 4 los jardines multiestratos con árboles, en el 5 los tierras de cultivo con árboles multipropósito, en el 6 combinaciones de cultivos perennes bajo sombra, en el 7 serían los huertos caseros, los huertos caseros, en el 8 serían los árboles,
para la conservación del suelo y su recuperación. En el número 9 tendríamos cortinas rompeviento y cinturones de protección con cercos vivos. También en el número 10 tendríamos producción de leña, y dentro de los sistemas silvopastoriles podemos tener árboles en potreros, en pastizales, bancos de proteína. En el 13 podemos encontrar plantaciones o cultivos de plantaciones con pasturas y animales, ¿no? Y dentro de los sistemas agrosilvopastoriles podemos encontrar huertos caseros que también integran animales. Recuerden que ya mencioné los huertos caseros en los sistemas agrisilvícolas cuando no tienen animales. En este caso, cuando integran, por ejemplo, aves de corral o ganado menor, entonces tenemos que se convierten en sistemas agrosilvopastoriles. Podemos tener también cercos vivos con leñosas multipropósito. Podemos encontrar apicultura con árboles, acuaforestería y parcelas de leñosas multipropósito. Bueno, dentro del arreglo tenemos que, según el diccionario, es un orden y colocación correcta de una cosa. Entonces, un arreglo agroforestal sería el acomodo del número de individuos que integran los componentes de una práctica agroforestal. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un arreglo, ¿no?, en un sistema agroforestal. Entonces vean aquí que tenemos en el contorno, en los linderos, una especie arbórea que puede ser maderable. Después tenemos como líneas intercaladas, tenemos un árbol que puede ser forrajero para que aporte materia orgánica al suelo agrícola. Podemos tener también líneas de árboles frutales, aquí representamos por los bananos, y podemos tener desde luego un cultivo anual. Aquí un ejemplo más específico, ¿no? En este caso tenemos especies leguminosas de alto valor proteico, como el matarratón, el cachimbo, el codariocálix y el nacedero, sembrando franjas de 4 surcos, una de cada especie, distanciadas entre sí 1 metro y entre plantas 1 metro. Enseguida se deja una calle de 5 metros para el cultivo anual o para el pasto de corte, ¿no?, o para caña forrajera. Ese es un ejemplo de tantos, ¿no?, que podemos hacer de arreglo agroforestal. Ese es otro ejemplo donde tenemos, como pueden ver, especies de árboles de porte alto, separadas a 15 metros entre plantas y 25 entre líneas, ¿no? Y aquí tenemos las especies como ejemplo que pudieran integrarse en este arreglo agroforestal. Aquí tenemos otro ejemplo más, donde, como pueden ver, aquí tenemos intercalados en la misma línea 2 especies de árboles. Aquí tenemos otro que puede ser un frutal, en este caso está representado un banano, un plátano. Y bueno, pues aquí tenemos otros más, que es el borojo y la arazán. Y algunos otros, ¿no?, que se pueden integrar. Hay muchas combinaciones posibles. Si hablamos de una técnica, desde la definición de un diccionario, como el de la Real Academia Española, veríamos que simplemente es el conjunto de procedimientos y recursos que se sirve en una ciencia o arte, ¿no?, o una destreza y habilidad para hacer un oficio. La técnica está obviamente asociada con una tecnología, ¿no? Entonces, una tecnología es un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, según el diccionario. Entonces, una tecnología agroforestal sería una técnica de producción particular que indica un mejora, usualmente a través de una intervención científica, que puede favorecer el manejo del sistema o práctica. Entonces, aquí quiero resaltar la diferencia entre técnica y tecnología agroforestal, ¿no? La técnica agroforestal sería más genérica, mientras que la tecnología sería un ejemplo específico de una técnica, ¿no?, empleada con un propósito agroforestal, pero con la intención de mejorar un sistema agroforestal sobre todo cuando el sistema ya existe, ¿no?, y se piensa, o se desea mejorar. En el capítulo 4 vamos a ver ahora algunos de los servicios ecosistémicos que otorgan los sistemas agroforestales. Bueno, según los objetivos del desarrollo sostenible,
pues tenemos 17, como saben ustedes, que sumados todos, pues buscan esa meta, que para muchos, incluyéndome, pues es algo utópico, ¿no? Porque para que se puedan combinar beneficios sociales, económicos y ecológicos en un mismo lugar, en un mismo espacio o con una misma intención, es muy complicado, ¿no? Es muy inalcanzable prácticamente, pero sí, desde luego, vale la pena tomarlo como un ideal y hacia allá encaminar nuestros esfuerzos a la agricultura pesquera, ¿no? En este caso, los sistemas agroforestales tendrían que ver con el objetivo número 1 en forma directa, que tiene la intención de terminar con la pobreza, o también reforzarían el número 2, que tiene que ver con disminuir el hambre en el mundo a cero. Y bueno, también podría relacionarse con el número 15, que tiene que ver con vida de ecosistemas terrestres, o incluso con el 13, que se refiere a la acción productiva, ¿no? Por su capacidad para capturar y almacenar carbono. En cuanto a los sistemas básicos en agroforestería, bueno, si son sistemas agroforestales, o más bien aquí diríamos agricultícolas, tenemos que se pueden hacer bosques con cultivos anuales, como sería el sistema Tanya, donde ya describimos el beneficio que consiguen tanto el productor forestal como el agrícola. También se puede hacer bosques con cultivos perennes cuando hablamos de plantas de interés comercial, pero perennes, y sistemas lineales. También podemos encontrar dentro de los sistemas silvopastoriles pastoreo bajo monte, pastura con árboles y sistemas lineales, ¿no? Y también podemos encontrar dentro de los sistemas, en este caso, agrosilvopastoriles o agrosilvoforestales, jardines arbóreos o árboles forrajeros con cultivos. Y bueno, estos son algunos de los diversos servicios ecosistémicos que vienen a los temas agroforestales. Tenemos 4 grandes grupos, ¿no? Los de provisión, los de regulación, los de soporte y los culturales. Dentro de los de provisión, tenemos que podemos obtener alimento, madera, leña, medicina y fibra. Dentro de los de regulación, microclima, fertilidad del suelo, polinización, regulación del viento, captura de carbono, aquí agregaríamos también almacenamiento del mismo suelo, control de plagas, regulación del agua, prevención de erosión, purificación de nitrógeno. Dentro de los de soporte podríamos encontrar restauración del suelo, ciclaje de nutrientes y provisión de energía, ¿no? Por ejemplo, producción de energía. Y dentro de los culturales, pues tenemos algunos valores que nos aportan los sistemas agroforestales, como espirituales y religiosos, recreativos y turísticos, estéticos, de inspiración para los artistas y educativos, ¿no? Para los estudiantes. Y bueno, ya en el capítulo 5 vamos a ver algunas consideraciones finales y que me gustaría que den para la reflexión. Bueno, cuando nosotros hacemos investigación en agroforestería, pues nos interesa dejar huella de lo mismo, ¿no? En principio, pues inmediatamente, en cuanto nos es posible, llevar esos conocimientos generados por la ciencia a los productores, sobre todo a los pequeños productores, ¿no? Para que se sirvan de ellos y mejoren de alguna manera pues, sus sistemas de producción, ¿no? Y con ello pues también su bienestar personal y el de su familia. Para ello pues hacemos cursos, algunas prácticas demostrativas en campo, también algunos cursos que reunimos a la gente, a los grupos, y pues les compartimos los resultados obtenidos por nuestros especialistas. Bueno, estas son algunas de las listas que nos firman cuando hacemos alguna de estas capacitaciones. Desde luego también presentamos en eventos académicos nuestros resultados, ¿no? Congresos, en foros, en seminarios, etcétera, con la intención de dar a conocer los avances, ¿no? Generamos. Y desde luego, pues también se busca publicar en revistas científicas. Bueno, pues agradezco mucho su atención. Muchas gracias.